yo pensé que era como para la charla de Minsky. Cada. Exacto, exacto. Me voy a poner los lentes para que se vea más. Una vestimenta apropiada para Minsky. Está muy bien. Sí. Yo me puse camisa. Andrés, ¿quieres probar? Inicié ya la transmisión por Facebook. Probemos PowerPoint si es que quieres, Andrés. Ya, hagamos por... me voy a ir a... participant, no, more... No. Share. Screen. Sí. Share content, ya. Entonces, screen. Exacto. Ya, y ahora me voy... Zoom. Start broadcast. Y ahora creo que tengo que irme a... No, ahora lo que vemos es una página que dice You are sharing screen. Pero no... Es que después del sharing lo que tienes que seleccionar es el PowerPoint que quieres compartir. Ya, perfecto. Y ahí le das sharing otra vez, exacto. Y si lo pones en slideshow, se va a ver mejor. Slideshow. Ahí está, ¿o no? Sí, ahí está. Sí. Ahí se ve. Ahora lo que dice Dorotea es que si quieres, puedes ponerlo en formato Present presentación. view. Sí. O Ahí. si no, mira, ahí está, claro. A ver, creo que... Perfecto. Ahí está perfecto. Ya. Ese es el mayor pánico que tiene uno de que no salga el PowerPoint. El PowerPoint. Ya, entonces con esto estoy... A ver, un segundito. Lo que sí es que me parece que apagaste tu pantalla. A ver, sí. ¿Entro de nuevo? No, solo apagaste tu... No. No, solo... estaba... Ay, lo perdimos. Por darle tantas instrucciones. Ahora sí, ahora está. Ahí estás perfecto, ahí no toques la cámara. Ya, no hago nada más, mejor. Porque... Pero ahí todavía no estamos viendo tu PowerPoint, ¿eh? Ya, entonces ahí, cuando ustedes me digan o quieren que parta con... José Miguel, yo creo que ya puedes partir con la presentación porque ya estamos transmitiendo, ya son las 7, bienvenidos a todos y a todos. Entonces me voy a share content. Mira, ándate a Share Contents, pon la presentación eliges y ahí el yo PowerPoint comienzo. y lo pones. Zoom. Ahora tengo que ir a... ¿Ahí? No, Ahí, ¿no es todavía no cierto? todavía no te estamos viendo. Todavía no estamos viendo la presentación. ¿Y ahí? Mira. ¿Ah? No estamos viendo todavía nada. Tienes que ir a Share Screen, ahí selecciona la presentación y ahí debería aparecer. Share content screen. Exacto. Start broadcast, ya. Creo que eso fue lo que no... Ya, you're sharing your screen. Y ahora me voy al... ahí a lo la ven. presentación. Ahí está perfecto, ¿Sí? ahí está perfecto. Ya, Sí. no toco nada más entonces. No toca nada más, exacto. Ya. Bueno, comenzamos entonces. ¿Cuánto rato para hablar? ¿Unos 45 minutos? ¿Una cosa así? 45 minutos, 1 hora. Ya, máximo. Ya. Si quieres, Voy a tratar... Andrés, yo te aviso. Sí, dime. No, tú me avisas como a los 40 minutos, 35 minutos, 40 minutos y yo para ir ajustando. Ya te aviso por WhatsApp y mensaje interno.
¿ok? ¿O prefieres que te interrumpa cuando cuando vayan 45 minutos? No, me interrumpe nomás, me dice... sí, porque WhatsApp... Perfecto, Bueno, te digo, voy a estar atento al WhatsApp de todas maneras, pero por si me perfecto, complica... Ah, ya, ya, perfecto, así unos 45 minutos. perfecto. Ya, Y te dejamos envío tiempo para mensaje. preguntas. Genial, genial. Bueno, entonces vamos a Oye, comenzar. Primero que todo, buenas tardes a todas y todos a esta nueva sesión del ciclo de seminarios, ¿no?, sobre el capitalismo y su intérprete. Primero que todo, queríamos partir pidiendo disculpas por la sesión pasada. Por motivos de fuerza mayor no pudimos contar con la participación del profesor Ramón López, que nos iba a presentar la obra de la gran economista, ¿no?, Joan Robinson, destacada por su debate en esa famosa controversia sobre el concepto capital entre las dos Cambridge, por su aportación al concepto de competencia imperfecta y por ser una de las más importantes economistas post-keynesianas del siglo XX, ¿no? Hoy, como nos toca, vamos a tratar la obra de Hyman Minsky, el famoso economista de la Universidad de Chicago, de hecho que estudió en Chicago y que luego hiciera su doctorado en Harvard, donde estudiara con nada más ni nada menos que economistas como Vasily Leontiev, el premio Nobel de Economía, y que creara esta famosa matriz de sumo producto, y Joseph Alois Schumpeter, que ya lo pudimos conocer un poco su obra a partir de la presentación del profesor Jorge Katz, y que de hecho estos dos últimos eran grandes amigos, siendo Leontiev uno de los editores junto con Elizabeth Booty del libro Historia del Análisis Económico. Hoy día vamos a analizar, vamos a tener ideas generales de la obra de Hyman Minsky. Minsky en gran medida realizó una gran síntesis de la obra de Keynes y Schumpeter para analizar la inestabilidad endógena del capitalismo a partir de la comprensión del dinamismo financiero. No por nada, a partir de la crisis del 2008, su obra ha vuelto a estar en el centro de atención en el debate económico y al parecer volverá a estar en el centro de atención en el futuro inmediato que nos va a tocar. Para analizar las principales ideas de Minsky, tenemos con nosotros al profesor Andrés Solimano. Andrés es economista, es PhD en economía del Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Andrés fue director de países del Banco Mundial, director ejecutivo del Banco Interamericano del Desarrollo, consejero regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y actualmente es presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. Tiene una extensa lista de publicaciones, bastante amplia, y dentro de las cuales yo solamente voy a destacar algunas que yo creo que son claves para comprender las principales aportaciones que ha hecho Andrés al estudio de la economía, dentro de los cuales destaco A Brief History of the Big Recessions in the Long 20th Century, que lo publicó de hecho este año, Global Capitalism in Disarray, Inequality, Debt and Austerity, Elites Económicas, Crisis y Capitalismo del siglo XXI, que publicara en inglés y luego fuera traducido por el Fondo de Cultura Económica, y también Capitalismo a la Chilena, que fuera la traducción de un libro, Chile in the Neoliberal Trap. Andrés ha colaborado en varias oportunidades con el Fondo de Cultura Económica y también con nuestro instituto, así que en cierta medida Andrés está jugando en casa. Tal como ha sido en las últimas sesiones, bueno, desde que comenzó este seminario, las preguntas las van a poder ir haciendo a lo largo de la presentación de Andrés por el chat o también por el chat de Facebook Live que están viendo ahora. Luego que termine la presentación de Andrés, vamos a tener 2 rondas de preguntas, 3 preguntas por ronda, así que podrán ahí tener un par de conversación con Andrés respecto a la obra de Minsky. Sin nada más que decir, te quiero dar las gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros y puedes comenzar cuando quieras. Ya, muchas gracias, José Miguel. Bueno, quería agradecer también la gentil invitación tuya, del Instituto de Estudios Internacionales, donde eres profesor, y del Fondo de Cultura Económica, de todas las instituciones de las cuales somos amigos hace mucho tiempo. También José Miguel se ha destacado y ha hecho un aporte muy importante en Chile y ahora creo que internacionalmente, trayendo una disciplina que era bastante olvidada por estos confines, que era la historia de las ideas económicas y la historia del pensamiento económico. Entonces, realmente celebro esta iniciativa de él y de las instituciones mencionadas. Bueno, en la
en la asignación de los intérpretes, el nombre suena medio musical, digamos, del capitalismo, o pensadores, me tocó Hyman Minsky como autor. Voy a partir dando algunos elementos del contexto y la biografía de Minsky, y para después, aquí déjeme pasar a este slide antes de hablar de esto. A ver, para ordenar la presentación quisiera mencionar que los temas van a ser 4. El contexto del trabajo de Minsky, quién fue, dónde nació, dónde murió, y en el ambiente intelectual, de economía y política que desarrolló sus ideas. Después, las principales contribuciones que a mi juicio, y de otros autores también, proveyó Minsky al entendimiento del funcionamiento macroeconómico del capitalismo, ¿no es cierto? Porque hablar del funcionamiento del capitalismo es tal vez muy amplio. Quizás Minsky puede ser destacado como un pensador de cómo operaba la macroeconomía en el sistema capitalista, pero por supuesto en interacción con las instituciones, con el contexto histórico, con procesos políticos y con otros desarrollos de otros autores. Después voy a hacer un breve análisis de las principales conclusiones de sus 3 principales libros y después una cierta evaluación de su trabajo. Bueno, contexto y biografía. Bueno, Hyman Minsky nació en Chicago, Estados Unidos, en 1919 y falleció también en Estados Unidos en 1996. Su padre era ruso y su madre americana, pero estaba viendo Monthly Review, un artículo muy interesante que salió sobre Minsky. Minsky at 100, ¿was Minsky a communist? El artículo de Ricardo Belofiore. Bueno, cuenta ahí de que el papá y la mamá de Minsky se conocieron para los 100 años del aniversario de Karl Marx. Fueron a una reunión juntos y se conocieron, se enamoraron, se casaron y ahí nació Hyman. Hijo de una familia de origen ruso que había emigrado a los Estados Unidos a principios del siglo XX. Bueno, Minsky estudió en la Universidad de Chicago, ¿no es cierto? José Miguel lo mencionaba, y en el año 41 recibió un máster en Science, en matemáticas. Y después decidió estudiar economía y sus profesores principales, tuvo varios, pero eran Oscar Lange, el famoso economista americano-polaco, que después se fue a Polonia, y Henry Simon, un importante institucionalista norteamericano. Después, ambos influyeron también en sus ideas, obviamente. Entre el 45 y el 46 estuvo en Berlín, porque se enroló, bueno, en la época de la Segunda Guerra Mundial, esto fue como al final, se enroló, lo enrolaron en el ejército, y se fue para allá, pero afortunadamente no fue a las trincheras ni nada muy peligroso, y volvió a Estados Unidos y se fue a la Universidad de Harvard, donde sacó un PhD en economía. Empezó a hacer su tesis con Joseph Schumpeter, que también hay, yo creo, influencia de su pensamiento en su trabajo, pero Schumpeter murió al poco tiempo, en el 50, 1950. Y después terminó la tesis con Vasily Leontiev. También estudió con Alvin Hansen, un famoso economista keynesiano que introdujo Keynes a América, a Estados Unidos, digamos. Bueno, su vida profesional la realizó en la Universidad de San Luis, Washington, Carnegie Mellon, después se afilió al Levy Institute y también tenía un appointment en la Universidad de Bérgamo, en Italia, de fines de la década de los 70 hacia adelante. Bueno, en general Minsky no era muy conocido en el mainstream economics. Yo estudié economía en MIT
tuve clases con Stanley Fischer, con Larry Summers, con Paul Samuelson, con todos. Asistí a algunas cosas de Franco Modigliani, y nunca Minsky estaba en los programas de curso. Quizás era alguien, lo citaba, pero no, en realidad no era un economista que tuvo gran figuración en el mainstream de la economía americana, de la academia americana. Él también hacía trabajo de asesoría firma financiera en Wall Street, lo cual le dio mucho conocimiento práctico de cómo funcionaban los mercados financieros, pero no era un gran nombre del mainstream, ni mucho menos. Bueno, déjenme hablar algo del perfil conceptual de Minsky, que es lo que voy a tratar principalmente en la presentación. Bueno, ya lo mencionaba, fue un pensador sobre la macroeconomía y el capitalismo. Yo diría la tradición de Schumpeter y Keynes. Schumpeter, su profesor, y Keynes, en el que tuvo gran inspiración. También hay algunas cosas de Marx, quizás en un sentimiento sobre cómo aplicar dialéctica a los ciclos económicos. No lo cita muy explícitamente, pero yo creo que está en una idea. Bueno, Schumpeter era una especie de bourgeois Marx, un Marx burgués, que creía en el capitalismo, no le gustaba el socialismo, pero sí le gustaba mucho como el análisis que hacía Marx del capitalismo. Un personaje bien especial. Bueno, Minsky reinterpretó a Keynes, un tema importante, sobre todo Keynes de la teoría general del empleo, el interés y el dinero, el libro 36, porque Keynes escribió Tract on Money, en que era más bien un creyente en la ecuación cuantitativa del dinero. Su revolución en pensamiento macroeconómico en realidad la teoría general del empleo. Bueno, hay otras obras ya de Keynes, se mencionaron en la presentación que hubo hace unas 2 o 3 semanas atrás. Lo importante es que Minsky uno lo puede poner en la literatura como una persona que interpretó a Keynes, pero en una dirección diferente a John Hicks, el famoso economista inglés, Franco Modigliani, italiano norteamericano, y Don Patinkin, norteamericano israelí, que fueron los que tradujeron un poco la teoría general del empleo. Si ustedes la han leído, es un libro muy interesante, importante, pero no es un libro fácil, y no es un libro que se presta directamente como texto. Por eso en los cursos de macroeconomía no los pone, y la gente no los lee, pero hay un problema en eso. Acá se ve que Minsky lo leyó profundamente, pero difería de la interpretación de estos autores que mencioné. Bueno, que Minsky enfatizó la propensión endógena del capitalismo a experimentar inestabilidad, ciclo y crisis. Enfatizó la interacción entre la volatilidad de la inversión privada y la fragilidad financiera como fuente de crisis, y reexaminó críticamente el consenso keynesiano de posguerra, y también el emergente alza del monetarismo en la década de los 70 y el neoliberalismo, monetarismo en la década de los 70 y el neoliberalismo en los 80 y los 90. Y tiene sus propias propuestas que las vamos a ver. Bueno, para entender a Minsky, básicamente hay que leer a tres libros principales de él. Uno que se llama John Maynard Keynes, del año 75, que sacó Columbia University Press. Otro que se llama Can It Happen Again? Essays on Instability and Finance, del año 82, después de la revolución monetarista, digamos, o durante, y Stabilizing an Unstable Economy, ya en la época del año 86, cuando ya estaba Ronald Reagan en Estados Unidos de presidente, y había empezado una especie de revolución neoliberal. También estaba Thatcher con otra revolución neoliberal en Inglaterra. En el tercer mundo estaba la revolución neoliberal de Pinochet en Chile, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, esos tres libros son fundamentales para entender el pensamiento de Hyman Minsky. Bueno, acá un punto importante es que el capitalismo es un sistema que es muy propenso
a experimentar crisis económicas y sobre todo crisis financieras. Eso yo creo que estaba muy detrás del pensamiento y de lo escrito de Minsky. Acá yo pongo 4 ejemplos de grandes crisis financieras en los últimos 90 años. No todas las vivió Minsky, porque Minsky murió el año 96. Por lo tanto, no pudo ser testigo de la crisis financiera del 2008-2009, y menos de la crisis económica de este año, de COVID, que no es necesariamente una crisis financiera, que puede ser para más adelante, pero muestra de que el sistema capitalista es muy propenso a crisis. Tenemos crisis globales, la de Gran Depresión de los 30, con quiebras de bancos en Estados Unidos, en Alemania, en Austria, caídas de la producción globales en Europa, en Norteamérica, en Latinoamérica, en Australia, etc. Una depresión con deflación de precios, no con inflación en general. Con alto desempleo y que pilló a los gobiernos muy por sorpresa en alguna medida. Bueno, también está la otra crisis que es diferente, la estanflación de los 70 con inflación, a diferencia de la de los 30 que era con deflación, menor crecimiento económico, y esta original una crisis de las paridades del sistema de Bretton Woods y que Estados Unidos se sale del patrón de la convertibilidad automática asegurada dólar oro en 71 y la fijación de las otras monedas principales, el franco francés, la libra esterlina inglesa, la libra italiana, etcétera, del dólar. También es un periodo de inestabilidad del mercado financiero y de shock geopolítico. Estaba la guerra de Vietnam, después fue la crisis de Irán, un poco de terrorismo en Europa, la Brigada Roja, Baden-Meinhof en Alemania, periodo bien complejo. Bueno, después otra crisis financiera de 2008-2009, caída del producto, fragilidad del sistema financiero, desempleo más reciente, baja inflación, no fue como los 70, que fue con más alta inflación, pero fue seguida con lo que llaman estancamiento secular, que en parte también siguió la de los 70. Y la de ahora, el COVID, no vamos a hablar porque está todavía mucho en desarrollo. Bueno, aquí hay un cuadrito de este libro último mío de las crisis financieras, de historia de las grandes recesiones, solamente para mostrar el carácter de cíclico que tiene en el capitalismo en el periodo 1900-2017 el sistema. La primera columna, no voy a mencionar la otra, del periodo entero, un poco más de un siglo, casi el 80, se tomó en el libro una muestra casi de 600 episodios recesivos, 117 años, y se computó cuál era la caída, menos 3% de la recesión, de 45% de las observaciones, entre 3 y 10, que ya bastante 35, y recesiones severas o depresiones, 8, después 7,9, entre 15 y 30, y así. El grueso son recesiones con caída del bajo del 10%, y casi la mitad con caída del 3%. Bueno, igual es un número bien importante de ciclos. Bueno, ahí les puse un grafiquito para que vean, porque el cuadro anterior son recesiones, pero comportamientos de los mercados financieros tienen una vida propia. Y aquí puse tres episodios, digamos, la tulipmanía en el siglo XVII, ¿no es cierto?, en Holanda, el dot-com, el boom de dot-com, de la Bitcoin, de las criptomonedas, el dot-com y después el Bitcoin del 2017, que llegó casi $20,000. Ahora está como en 16,000, pero tuvo un periodo bajo de las criptomonedas. Bueno, vamos a mostrar de que el sistema tiene muchos comportamientos que podrían ser considerados casi patológicos. No son solo las simples recesiones, de expansiones y contracciones, sino que el componente financiero es bien importante. Bueno, ahí puse otras cosas como burbuja especulativa y colapso de precio de acción en Islandia, 93-2014, pero la burbuja fue entre el 2003 y el 2008 y cayó fuerte, deprimida. Un ciclo de precios de las casas en Japón, entre 1970 y 2000.
como ejemplos de volatilidad enorme en precios de activos, que era un tema que a mí me interesaba mucho. Aquí hay otro grafiquito que pongo el oro como un activo contracíclico. No sé si vamos a tener mucho tiempo de conversar sobre eso, pero es bien interesante que el precio del oro siempre sube en grandes recesiones. Subió mucho en la Gran Depresión de los 30. Este es el ratio, el cociente entre el precio de oro y el precio de las acciones, Standard & Poor's 500. En el periodo 1915-2014 sube la Gran Depresión de los 30, sube la estanflación de los 70 y bajan los periodos de boom de la acción y de la economía en general. Bueno, si les puse un poco de publicidad al libro, si quieren saber de esto y otras cosas más, que pueden no dejarlos dormir de la historia de las crisis en el capitalismo, aquí están en este libro. Bueno, vámonos a las contribuciones principales de Minsky, a mi juicio. Yo creo que hay 5. Pueden haber otras también, ¿no es cierto? Pero creo que las más principales se pueden sintetizar en 5. Primero, lo que decía al principio, Minsky reinterpretó Keynes separándose del paradigma ISLM de Hicks, lo que es de macroeconomía, ¿no es cierto? IS, el equilibrio de ahorro-inversión, investment savings, LM, money demand, money supply, LM, y equilibrio los dos mercados, el dinero y el mercado de bienes. Bueno, Modigliani escribió varias cosas que aclararon bastante, pero la metodología de Hicks, como, interpretando a Keynes como una metodología de equilibrio. Y Don Patinkin también, en su famoso libro del año 56, ya tiempo atrás, que aclaró muchas cosas, pero con una interpretación como walrasiana de Keynes. Minsky no le gustaba esto, y él enfatizaba que la economía en general vivía en desequilibrio más que equilibrio. Dijo, la teoría de Keynes no se puede entender Keynes si uno no entiende que hay un desequilibrio. El principio de la demanda efectiva es un desequilibrio, a ver, no es un equilibrio de pleno empleo, porque decía que la teoría general significa que el equilibrio más generalmente observado con mayor frecuencia es un equilibrio con desempleo y subutilización de capital y de trabajo. Por lo tanto, no se puede plantear que esa es una teoría del equilibrio. Después lo otro que Keynes enfatizaba mucho, y Minsky realmente era un adepto total, de la idea de incertidumbre. Keynes escribió el famoso Tratado de Probabilidades, que se tomó como 12 años en terminarlo. Nadie lo lee. Creo Bertrand Russell le hizo un review diciendo el que escribió esto es un genio. Pero y eso, que Russell también tenía bastante buena concepción de sí mismo y no era muy dado a las loas. Entonces la sacó el 21, pero la idea, ahí está, desde el punto de vista de teoría de probabilidad e incertidumbre. La idea es de que, una idea muy simple, el futuro nadie lo conoce, no puede tener ideas, y hay muchas variables económicas que dependen del futuro, sobre todo la inversión, ¿no es cierto? De cuál va a ser la demanda futura de un bien que yo contribuyo a producir si aumento el stock de capital, invierto, ¿no es cierto? Eso yo puedo tener unas probabilidades, y Keynes en el libro de Tratado de Probabilidades está en contra del enfoque frecuentista de las probabilidades. Se ven todos los estados de la naturaleza que han ocurrido y se hacen las frecuencias, pero basado totalmente en datos pasados. Pero el futuro no es una réplica del pasado. Por lo tanto, él hablaba que hay una incertidumbre fundamental, que era muy, muy difícil de escaparse. Inestabilidad. Bueno, Minsky toma esas ideas. Y Minsky lo principal es que es una teoría endógena del ciclo económico, que no era, Keynes no tenía una teoría endógena, que Keynes era estática comparativa, un equilibrio lo comparo con otro equilibrio, pero el equilibrio 1 no genera fuerzas endógenas que me llegan al equilibrio 2. Quizás puedo ver la estabilidad de ese equilibrio, pero no puedo ir a 1-2. Entonces, o el estado de la economía subsecuente. Minsky vamos a ver que dice no, una verdadera teoría tiene que ser capaz de explicar por qué hay booms, porque sube el precio de los activos, porque sube el empleo, porque sube la inversión, la producción, y por qué eso se acaba y puede venir una recesión o puede venir un estancamiento, etc.
Bueno, esa es una contribución. Esto lo voy a tomar enseguida cuando vea los libros, así que no voy a ir con cada punto. El otro, que desarrolla una teoría financiera y cíclica de la inversión. Básicamente combina el capítulo 12 y el capítulo 17, la teoría general de Keynes, y la desarrolla mucho más. Eso está todo en el libro John Maynard Keynes del año 75, Minsky. Se puede estudiar, no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil entenderlo. También hablaba que había dos sistemas de precios en la economía, para los bienes de capital y los activos por un lado, y para bienes corrientes y trabajo en otro. También desarrolla una tipología de forma de financiamiento de las empresas, que es bien interesante, lo vamos a ver. Lo que ya mencionaba de la dialéctica, quizás está Marx, en alguna parte del subconsciente de Minsky, tenía una frase muy buena: la estabilidad es desestabilizante. Los periodos de estabilidad, de tranquilidad económica, hacen que la gente tome confianza y empieza a adoptar prácticas financieras que terminan siendo desestabilizantes. Esa es una idea muy interesante de Minsky. Y el quinto es su análisis crítico del consenso keynesiano de política económica de posguerra, en la economía capitalista avanzada, que Minsky siempre escribió pensando en Estados Unidos. De repente mencionaba Europa muy poco, casi nunca América Latina, Asia, África. Era muy de economía americana, eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno evalúa su trabajo. Y él hablaba del gran gobierno, un gobierno activista que usa impuestos y gastos para estabilizar la economía, el gran banco que llamaba The Big Bank, en los bancos centrales, también activistas, y Big Labor, que yo lo traduje como grandes sindicatos, trabajo organizado. Bueno, vamos a ver que era crítico de eso, de todo eso. Sobre todo gran gobierno y gran banco. Habla de los grandes sindicatos y después no lo analiza. Habla de que el fine-tuning de la política económica y el estado de bienestar. Era crítico, a pesar de que era un tipo muy progresista, del estado de bienestar. Vamos a ver por qué. Bueno, brevemente, porque el tiempo va pasando. Decía que el tercer tema que iba a mencionar era los libros, las principales temáticas de los libros y conclusiones. Bueno, obviamente que en 10 minutos para hablar de los libros no se puede hacer justicia a cada uno. Entonces, esto es bien telegráfico, pero lo esencial. En el libro John Maynard Keynes, del año 75, él empieza con la interpretación de la función consumo, la función de inversión, del equilibrio del mercado monetario, esto, y después tiene otro capítulo donde se centra en la teoría de la inversión de Keynes y la expande. Eso es lo interesante. La clarifica y la expande para meter el tema de cómo se financia la inversión, que Keynes lo trató muy sucintamente en la teoría general, con muchos insights, pero no lo elaboró mucho. Hay un review article de Jacob Wiener, de la teoría general, que después Keynes le hace un comentario, y cuando salió la teoría comentar, Leontiev, Wiener y dos autores más sacaron un comentario inmediatamente, Higgs, y el que Keynes le dio más atención fue el de Wiener. Wiener dijo: este es un libro extremadamente rico en ideas, pero excesivamente corto. No sé por qué Keynes lo hizo tan corto, porque podría haber elaborado mucho más en sus ideas. Bueno, entonces Minsky dice: vamos a analizar la teoría de la inversión, y el aporte de Minsky, bueno, clarifica, porque es una teoría. Si ustedes leen el capítulo 12 y el 17 de Propensity to Invest, no es fácil de entender, pero Minsky lo aclara, dice: hay una demanda por inversión, y habla de la eficiencia marginal del capital, que es como el valor presente de los flujos futuros de utilidades, descontada una cierta tasa. Bueno, el truco sí, lo complejo es el valor esperado. Cómo uno espera 10, 15 o 20 años futuros de utilidades de una inversión. Entonces, a eso ya dice: esta es una de las fuentes principales de incertidumbre. Después hace una comparación con las tasas de interés. Keynes desarrolló su propia teoría de las tasas de interés como equilibrio del mercado monetario, distinta a las teorías de la ecuación cuantitativa del dinero.
Y después habla que hay simultáneamente un proceso, esa es la demanda por inversión. Y después hay una oferta de bienes de inversión, oferta de casa, una oferta de bienes de capital, etc. Que depende del precio de oferta y relativo al costo de reposición de los bienes de capital. Entonces dice, bueno, eso es Keynes. Pero Minsky dice, mire, está muy bien todo esto, pero yo voy a hacer una distinción. A cualquier agente económico, familia, gobierno, empresa, hay que mirar dos cosas que se aprenden en el curso número 1 de contabilidad, que son los flujos de caja, ingresos menos gastos, ¿no es cierto? Los ingresos, por ejemplo, una empresa son las ventas y los gastos son los costos salariales, los costos de insumo, etc. Y hay que mirar otra cosa, que son las hojas de balance. Básicamente el balance entre activos y pasivos. Yo si invierto, adquiero un activo, una máquina, un galpón, etc. Pero puedo estar incurriendo en pasivos, porque depende de cómo lo financio la inversión. Incluso si yo la financio con capital propio, la empresa, por principio de contabilidad 1, es separada del dueño. Así que ya yo soy el mismo, puedo ser gerente de la empresa, empresario, y puedo ser el que le prestó la plata a la empresa. Por lo tanto, tiene una deuda conmigo. Dijo, y esto, si lo agregamos al financiamiento, hacemos una doble distinción. Un financiamiento interno a la empresa, generalmente utilidad retenida o fondos propios de los dueños o de los accionistas, y un financiamiento externo, emisión de acciones, bonos, préstamos. Eso es clave para mí. Bueno, y después habla del riesgo, en este financiamiento hay un riesgo del prestatario, porque yo puedo tomar plata prestada de un banco y equivocarme en mi expectativa de los flujos futuros y puedo no poder pagarle al banco o quedar sobreendeudado. Y el banco también está consciente de eso. Le presto a este tipo y todo luce muy bien, pero si no le va bien, hay riesgo en esto. Entonces, ese riesgo es bien importante en la generación de ciclo. Bueno, esto no lo voy a ver ahora porque quiero ver el asunto del segundo libro. A ver, el primer libro. Yo creo que lo fundamental del libro de John Maynard Keynes es básicamente la elaboración de una teoría más refinada de la inversión con un mecanismo financiero. Y en el mecanismo financiero, la distinción entre financiamiento interno propio y financiamiento externo. Yo voy al banco y le pido un préstamo, yo emito un bono para obtener recursos y poder financiar mis inversiones, o yo emito acciones, entrego títulos y recibo dinero para financiar. Dijo, esa mezcla entre financiamiento interno y externo son claves para ver si la economía puede caer en un ciclo expansivo o un ciclo recesivo. Más seguro el financiamiento interno. El viejo dicho, no le debo plata a nadie, compra mucha tranquilidad. Pero si yo estoy endeudado, ya estoy mucho más incierto. Bueno, las crisis financieras están relacionadas a eso y tienen varias fases, no tenemos mucho tiempo para analizarlas. En general, es el ciclo de una crisis o de fragilidad financiera, el paso de una fase de optimismo, ¿no es cierto?, donde hay crédito, suben los precios de los activos, crece la producción, crece el empleo, crece la inversión, a una fase de estrés, pesimismo y que puede terminar en una crisis ya abierta, desatada, que bajan los precios, los activos, cae la producción, etc. Así es el ciclo de una crisis financiera y el ciclo que tenía en mente Minsky. La gracia de Minsky, el aporte es que ofreció un mecanismo financiero para entender esta dinámica, que no estaba necesariamente en Keynes. En el segundo libro, Can It Happen Again? ¿Qué significa Can It Happen Again? El IT es la Gran Depresión de los 30. La gran pregunta que lo tenía un poco obsesionado a Hyman Minsky es, ¿puede haber una gran depresión en las economías capitalistas como la de los años 30? Que fue muy dura, ¿no es cierto? Porque hubo quiebras generalizadas. En Estados Unidos quebraron más de 3.500 bancos, solamente en Estados Unidos. En Alemania y Austria también quebraron muchos bancos, los países que tuvieron más quiebras de bancos.
y tasas de desempleo altísimo, depresión, etcétera. Una crisis económico-social muy, muy aguda. ¿Puede repetirse eso? Es la gran pregunta del libro. Pero antes, el subtítulo del libro es Ensayos sobre inestabilidad financiera, ¿no es cierto? Bueno, un aporte que hizo él y que lo ha hecho famoso es que dijo, mire, voy a ofrecerle una tipología de patrones de endeudamiento que va a ser bien relevante para ver si pasamos de una situación de solidez financiera en una economía a una situación de fragilidad financiera. Recuerden que esto siempre el tema financiero era clave en Minsky y ahí estaba la llave para abrir la puerta para entender las crisis y la inestabilidad. Por eso es importante el mecanismo financiero. Y él descubrió tres formas que son bien interesantes, llamadas empresas cubiertas, en inglés hedge financing, en que los flujos de caja de las empresas son suficientes para pagar los intereses y la amortización del principal. La empresa toma un crédito del banco y empieza a funcionar con su inversión y genera flujos de caja. Recuerden que los flujos de caja es la diferencia entre ingresos y egresos, gastos, o sea, las utilidades netas, pueden ser antes de impuestos. Si eso da para pagar con tranquilidad intereses y amortizaciones, más o menos yo estoy disminuyendo la deuda y no entro en terrenos de fragilidad. Esa es una, dijo. Hay otra que se llama empresas con financiación especulativa, speculative financing. Los flujos de caja dan para cubrir los intereses, pero no la amortización del capital adeudado. Recuerden, todos los que han tomado algún crédito, no es que aconseje tomar crédito, pero van a estar pagando dos componentes, el interés del crédito y van a estar amortizando el capital. En los créditos hipotecarios, típicamente los primeros años se pagan los intereses y después viene lentamente la amortización del capital. El crédito hipotecario es un crédito más o menos de largo plazo. Bueno, si es especulativo no alcanza para desendeudarse. Yo puedo pagar el flujo de los intereses, pero no el capital. Y después, en la otra área, ya más complicada, dijo él, la financiación de Ponzi. Usted conoce, ¿no es cierto?, que Charles Ponzi era un italiano que llegó a Boston y que descubrió un sistema de pagar unos intereses más altos que el resto del mercado. Y empezó a recibir fondos, y después quebró. Creo que se arrancó, estuvo fugado. Era un personaje bastante colorido, Charles Ponzi, en el Ponzi Finance. Y entonces los esquemas de financiación de Ponzi especulativos agudos, se les pone el nombre de Ponzi. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Los flujos de caja no alcanzan para cubrir los intereses ni para pagar el principal. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo le prestan? No, le prestan porque el deudor se ofrece pagar un interés más alto que lo que obtendría en el mercado. Eso se dio, por ejemplo, en la crisis de Islandia, que le ofreció del año 2008 y 2009, porque los islandeses, una isla chiquitita, 300.000 habitantes, que pasó de ser un país dedicado a la pesca a una plaza financiera, le ofrecía mucho a la señora jubilada de Inglaterra unos intereses más altos que lo ganaban en Inglaterra. Empezó a recibir fondos. Lo mismo que hacía Ponzi. Entonces los flujos de caja no alcanzan, ni siquiera para cubrir los intereses, todos los intereses. Entonces eso es una dinámica explosiva. En algún momento no converge y llega un momento que explota el esquema. Ese es el más peligroso. Entonces lo que decía Minsky, el sistema económico es robusto, sólido, si domina la financiación cubierta. Es frágil si es tan especulativo y sobre todo muy frágil o crítico Ponzi. Bueno, ese era el enfoque que veía él. Recuerden, siempre mirando flujos y stocks, hojas de balance y flujo. Esa es una gracia. Eso no es rocket science porque eso se aprende en contabilidad, pero el tipo lo aplicó a un análisis económico y realmente cualquier empresa ocupa ese análisis y cualquiera que haya tenido una empresa o una organización sabe que, por ejemplo, en Chile tiene que ir al Servicio de Impuestos Internos, tiene que presentar una vez al año estado de flujo de caja, pérdida de ganancia se llama, y un balance. Eso es una práctica internacional de la contabilidad, pero lo aplicó al análisis económico en forma bien creativa. Después, can it happen again?
la pregunta. Él la respondió, no. ¿Puede pasar de nuevo? No, decía él. O lo sugiere. O más que no flagrante, es improbable. ¿Por qué? O sea, es improbable que haya una repetición de los 30, por lo menos en Estados Unidos. ¿Por qué? Se preguntó él. Dijo, mire, lo que han hecho los gobiernos, inspirados en Keynes, y sobre todo inspirados en Keynes, hasta los años 70, pero incluso en la revolución neoliberal también han seguido en parte, el gran gobierno y el gran banco se van a encargar de que pueden haber una crisis financiera, pero que haya una quiebra generalizada de bancos, instituciones financieras y un desastre completo como los años 30, muy difícil. En realidad tenía razón, eso se comprobó en la crisis 2008-2009. El Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, los bancos centrales en Europa, o sea, el Banco Central Europeo y bancos latinoamericanos, todos financiaron, muy distinto a lo que hacía al principio de los 30, los bancos centrales cortaban la liquidez. Después se aprendió que en las crisis, cuando hay crisis de confianza, los bancos centrales tienen que proveer liquidez, no cortar la liquidez. Si le cortan la liquidez en una crisis de confianza, ahí se puede transformar una crisis de confianza en un colapso. Entonces eso lo aprendieron los bancos centrales, lo aprendieron los gobiernos. Y entonces los gobiernos hacen políticas contracíclicas y los bancos centrales son prestamistas de última instancia. Por lo tanto, es bien difícil que se repita la crisis financiera, la crisis de los 30, dijo Minsky. ¿Es esto gratis? La siguiente pregunta. No, dijo. Esto tiene sus costos, el costo escondido. Y dijo, los costos principales son tres. Una tendencia a la inestabilidad financiera, porque las empresas saben de que hay prestamistas de última instancia, sobre todo empresas financieras grandes, que los van a salvar si hay problema, por lo tanto tienden a incurrir más riesgo que lo que incurrirían si los bancos centrales no los salvaran. Hay un sesgo inflacionario del activismo fiscal, ¿no es cierto? Inflacionario en el precio de los bienes y servicios. Recuerden que escribían los 70, 60, 80. Hoy día los bancos centrales crean mucho dinero, pero no hay inflación del precio de bienes y servicios, lo que hay inflación del precio de activos. Lo que pasa es que los bancos centrales, la creación de liquidez la hacen a través de los bancos comerciales. Entonces los bancos comerciales son los que reciben la liquidez y usan esa liquidez para comprar activos financieros. Mientras que en el modelo antiguo era el gobierno contrataba gente o daba subsidios, transferencias, y la gente se iba al mercado de bienes y por eso subían los precios de los bienes. Pero después de 2008-2009 no hubo alta inflación. En la última década no había alta inflación del índice de precio al consumidor, para nada, a pesar de una gran creación de dinero. Entonces, ese era el tema. Y lo otro, y aquí usaba también influencia Minsky de Paul Sweezy, ¿no es cierto? Baran. Dijo, mire, este gobierno tan activo, pensando siempre en Estados Unidos, es porque hace un gasto público improductivo. Y una de las aficiones mayores del gobierno nuestro, decía escribiendo allá, es guerra, entrar en guerra. La guerra de Corea, después la guerra de Vietnam, después Afganistán, después está la otra, Irak, etc. Siempre, ya no vivió al final de eso, pero las guerras. Entonces el gasto público muchas veces es improductivo, porque se usa de eso. Y también mucha transferencia. Era crítico del estado de bienestar, vamos a verlo en unos minutos. Entonces dijo, sí, se evita crisis grande, pero tiene un costo. Ya. Minsky, en el tercer libro, el del año 86, ese libro en gran medida repite los argumentos de los dos libros anteriores. Hay gente que dice que hay muchos autores que escriben básicamente en todo su vida un solo libro, pero le ponen otros títulos y le van cambiando un poquitito aquí y allá. Es válido, sobre todo si se quiere seguir una misma línea de trabajo. Pero hay otra gente que escribe sobre distintos temas. Bueno, entonces, Stabilizing an Unstable Economy, si ustedes quieren
entender, por ejemplo, John Maynard Keynes, pueden saltarse al otro, aunque yo recomendaría leer John Maynard Keynes, el libro original de Minsky, el primero. Pero bueno, entonces yo me voy a ir a la parte final, que no está necesariamente en lo otro, un poquito está en John Maynard Keynes, pero acá está mucho más elaborado. Bueno, en parte, en este libro habla de eso. Él dice, en la síntesis keynesiana fue esta, del gran banco, del gran gobierno, y los grandes sindicatos. Los grandes sindicatos terminaron después de la revolución neoliberal, porque tanto Thatcher como Reagan se dedicó a debilitar las trade unions en sus países. ¿Para qué hablar de Pinochet en Chile? ¿No es cierto? Los metió preso, lo exiló, y bueno, algunos dirigentes sindicales lo fusilaron incluso. Bueno, pero básicamente de Big Labor, como que la era neoliberal ha desaparecido, pero el Big Bang queda y el Big Government. Aunque la agenda neoliberal quiere reducir el tamaño del Big Government. Bueno, Minsky propone una idea que estaba en Keynes, la teoría general, lo que llamaba él socializar la inversión. Keynes, su diagnóstico que era la inversión era muy volátil, era el componente de la demanda agregada más volátil. Keynes era el principio de la demanda agregada, ¿no es cierto? Él dijo, el nivel de producción y empleo va a depender del nivel de la demanda efectiva o agregada. Y eso depende del consumo y depende de la inversión. Está en una economía cerrada, le puede agregar unas exportaciones netas. Entonces dijo, la inversión es el componente más volátil de la demanda agregada. El consumo no. El consumo tiende a ser relativamente estable en los ciclos, por lo menos el coeficiente de consumo-producto. Pero la inversión no, es la más volátil. Entonces, Keynes habló de socializar la inversión. ¿Qué entendía por socializar? Un rol importante de la inversión pública del Estado, sobre todo en infraestructura, en caminos, en puertos, en escuelas, hospitales, hoy día diríamos internet. Esa idea la rescata Minsky en este libro y en otros escritos anteriores también. Entonces dice, mire, una estrategia de crecimiento solo basado en la promoción de la inversión privada no va a dar resultado a la larga, porque es un componente muy volátil por este mecanismo, tanto por la incertidumbre intrínseca de invertir para el futuro, con depender del retorno futuro, que es imposible saber cómo se van a comportar, aunque yo tenga la mejor modelo predictivo. Y el otro, el sistema de financiamiento, particularmente si estoy cargando la mano a la financiación externa, estoy expuesto. Y particularmente si estoy expuesto con financiación especulativa y Ponzi. Entonces dijo, va a tener que entrar el sector público, el Estado, como inversionista. Bueno, eso es anatema en décadas de privatización, pero ya eso estaba en Keynes y eso está en Minsky. Y en parte los gobiernos posguerra aplicaron una cierta socialización de la inversión, menos que quizás lo que quería Minsky y menos tal vez de Keynes, nunca está muy claro. Entonces, esa es una idea muy importante de Minsky. La otra, Minsky aquí entra su crítica al estado de bienestar. Dijo, el Estado lo que hace es entregar muchas transferencias, subsidios de desempleo, subsidios, créditos blandos, etcétera. Y dijo, no, es mejor que el gobierno sea un empleador de última instancia, que se comprometa a crear empleos y no transferencias, es más productivo. Digo. Porque a la persona estar ocupada produce un bien y servicio. Mientras si la persona está en su casa y recibe por correo un pago de transferencia por estar desempleado, no está produciendo. Bueno, no deja de tener razón. Parte. Y a eso se le podría llamar socialización del empleo. Esa era la propuesta de Minsky. Bueno, evaluación. Y con esto termino y podemos entrar en las preguntas y un cierto diálogo con la audiencia. A ver,
yo creo que él hizo un aporte muy importante que no se tradujo en un análisis de los textos, donde estudia economía la gente generalmente. Tal vez es más a nivel graduado o más la gente que estudia las crisis financieras. Sí ha habido una revalorización importante de Minsky, pero antes no. Y sus teorías, estas teorías de la estabilización macroeconómica de Minsky y las teorías de las crisis financieras, bueno, algunos autores, por ejemplo, Charles Kindleberger en su libro Panics, Manías and Crashes, sí dice yo me baso en Minsky. Y hay muchas, el instituto de Levy Institute, y hay otro de Europa, todos siguen a Minsky, no es que no tenga, pero no estaba en la corriente principal del post-keynesianismo o del neo-keynesianismo. Ese es un punto importante. Los que dominaban eran los nombres que mencioné, y en los neodisidentes estaban Tobin, James Tobin, Axel Leijonhufvud, etc. Pero, y Minsky. Minsky no era muy dado a formar grupos de este tipo, digamos. Trabajaba más bien por su cuenta y tenía su propia audiencia, pero no se coordinaba con otros necesariamente. Bueno, yo creo que su teoría es muy iluminadora. Lo que sí, yo creo que él ya lo mencioné quizá, estaba muy moldeado por lo que pasaba en Estados Unidos. Y en los países en desarrollo, ¿no es cierto? Porque la audiencia de esta serie de El capitalismo y su intérprete es mucha gente de países en desarrollo, los mecanismos de inestabilidad financiera no son necesariamente los mismos que pone Minsky. Porque, por ejemplo, en los países en desarrollo una fuente muy importante es la inestabilidad cambiaria. El tema del descalce de monedas, que muchos de nuestros países no emiten una moneda de reserva, como Estados Unidos, o como Europa el euro, el peso chileno y otras monedas, ¿no es cierto?, peso mexicano, etcétera, el real, etcétera, no son monedas convertibles internacionalmente. Entonces el tema del descalce de moneda y el hecho de tomar moneda, deuda en una moneda y generar ingresos en otro, salvo que sea exportaciones, producen descalce y ahí está una de las fuentes importantes de las crisis financieras. Ese tema no lo analizó mucho Minsky, ¿no es cierto? Él se centró más como en estos patrones de la empresa en la economía cerrada. También el sesgo inflacionario de las políticas en el primer mundo no es lo mismo que la financiación inflacionaria de fiscales que conocemos históricamente en América Latina. Y también históricamente lo que se conocieron en los años 20, en las hiperinflaciones de Alemania, Hungría, Polonia, Rusia soviética, etc. Ahí están en el libro mío todo eso, analizado todo eso de hiperinflaciones. Y después hiperinflaciones más modernas en la década de los 80, como Bolivia, Nicaragua, Perú. Y la más reciente es la de Venezuela. Bueno, eso es básicamente una financiación inflacionaria del déficit fiscal, que se financia con creación inorgánica de dinero. Y eso no está en ninguna parte en los escritos de Minsky. Entonces, bueno, él no analizó estos ejemplos históricos de crisis en otros países. Eso es importante. También la financiarización poco regulada que caracteriza nuestra economía. Bueno, viendo los orígenes de la idea, Schumpeter, bueno, como cualquier persona, usa las ideas de otro, las transforma y las pone forma. Ahí también hay originalidad, no hay ninguna duda. Yo creo que estaba muy influido por Schumpeter, Henry Simon y Keynes, obviamente. Schumpeter, ¿no es cierto? La teoría de Schumpeter era la innovación, ¿no es cierto? Los ciclos y el capitalismo avanza innovando, destrucción creativa. Minsky lo aplicó al sistema financiero. Eso fue su genialidad. La innovación financiera, que él la decía, bueno, tiene aspecto positivo, pero también la semilla de la inestabilidad financiera. Ese es un punto. Y Henry Simon, que era un institucionalista, lo llevó a él a darle mucha importancia a las instituciones, como los bancos centrales, como el gobierno central, como la regulación de los sistemas bancarios. Entonces hay una influencia. De Marx,
yo creo que el tipo era un tipo de izquierdas, en los términos históricos de izquierda. Pero no era no se podría decir marxista. De hecho, en el artículo de Marxist Review, que parte con el subtítulo Was Minsky a Communist, y termina, of course, he was not, aunque la revista es bastante radical. Pero no era, pero no se necesita ser marxista en alguna medida para tomar elementos de Marx. Schumpeter los tomó y era un conservador. Bueno, tomó de Marx la idea del cambio histórico endógeno y la dialéctica. La dialéctica no es de Marx, es de Hegel, pero Marx la aplicó. Y lo aplicó Minsky a los ciclos y la estabilidad del capitalismo. Eso es interesante. ¿De Keynes? Bueno, todo lo que hemos visto. La función de inversión, pero le agrega la financiación, que Keynes lo hizo muy sketchy. El tema de la incertidumbre. Minsky acuñaba frases interesantes, simples pero decidoras. La realidad, decía él, es la suma de los ayeres, los hoy y los mañanas. Pero los mañanas son imposibles de anticipar con certeza. Y muchas decisiones económicas dependen del mañana, de expectativas del mañana. Y con eso ya estamos condenados a vivir con incertidumbre, vivir con inestabilidad, vivir con fragilidad, vivir con riesgo. Entonces, es un principio simple, pero que lo aplicaba, y que eso no está en Higgs. No necesariamente está en Modigliani. De hecho, Franco Modigliani desarrolló la teoría de que la estructura de financiamiento es irrelevante en competencia perfecta, que yo financiando con bonos, con acciones, con recursos propios, soy indiferente. El valor de mis pasivos son independientes de la estructura de financiamiento. Ese es el teorema de Modigliani-Miller, ¿no es cierto? Porque si es más caro financiarse con acciones, yo voy a ir a bonos. Y si es más caro bonos y acciones, yo voy a tener recursos propios, se puedo conseguir, ¿no es cierto? Entonces, en equilibrio es irrelevante la estructura de financiamiento, mientras que en Higgs, en Minsky es absolutamente central, mucho más inestable financiamiento externo que interno a la empresa. Entonces, se separa de él. Bueno, hay toda una discusión del rol del dinero, y con esto termino. Él admiraba mucho Minsky a Keynes, porque Keynes dijo, la tasa de interés no es el precio de sacrificar consumo presente como por consumo futuro, como era la teoría antes de él, sino que el precio de la tasa de interés es el precio de tener liquidez. Y en un mundo con incertidumbre vale mucho estar líquido, ¿no es cierto? Puede haber una persona puede enfermarse, se le puede quemar la casa, puede tener que viajar con poco aviso. La liquidez vale mucho. Y en una recesión, una depresión también vale mucho estar líquido, porque yo puedo comprar activos baratos si tengo liquidez. Puedo hacer muchas utilidades si soy líquido. Tiene un costo, la tasa de interés, porque tanto líquido sacrifico la rentabilidad que la puedo obtener si compro bonos, compro acciones o compro propiedades. Entonces, pero la liquidez es, para la preferencia de liquidez, el motivo, aparte de financiar transacciones, el motivo precaución, ¿no es cierto? Y el motivo especulación, los tres motivos de Keynes de la demanda por dinero. Y además, Minsky dijo, sí, eso está perfecto y me adhiero totalmente, dijo, pero el dinero hay que tomarlo en un sentido amplio como pasivos de las instituciones financieras, y el dinero es endógeno. El dinero depende de la demanda por crédito, demanda por liquidez, la oferta de dinero. Totalmente distinta a la idea de la teoría cuantitativa del dinero, desde Irving Fisher, Big Cell, pero Big Cell es de dinero crédito, y después Milton Friedman, ¿no es cierto? Bueno, el dinero es muy importante para Keynes y para Minsky. Él decía, ninguna economía vive en el velo de transacciones de bienes de una economía de trueque, como si fuera un mercado local. Estamos viviendo en economías modernas que son economías monetarias. Entonces ese es un gran tema que permea todo el trabajo de Minsky. Bueno, José Miguel, pararía acá y si hay preguntas, comentarios, veamos si se puede responder. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas.
te voy a hacer, Andrés, 3 preguntas, si las quieres anotar, no sé, tomar un par de apuntes, Sí, como primera ronda, por así decirlo. ya, La pregunta es, la primera, hoy se habla de un gran hoy se habla de un gran endeudamiento de los países para hacer frente al COVID. ¿Cree que, desde la perspectiva de Minsky, estaríamos en un camino a la crisis? Esa es ya, la primera. La segunda es, muchas veces escuchamos hablar de un momento Minsky, por ejemplo, asociado a los eventos de la última crisis financiera. ¿A qué se refiere exactamente este concepto ya, de momento Minsky? ya. Y la tercera es, si consideramos al Banco Central como el banco de última instancia, desarrolló Hyman Minsky la temática de la autonomía técnica del mismo y la problemática de las emisiones inorgánicas para financiar déficit público como causa de los procesos inflacionarios. Andrés, ¿podrías prender tu cámara? A ver, déjenme... eh, Solo si puedes. ah, Perfecto. no sé si... Ahí te vemos perfecto. Ya, ya. Sí, yo lo veo también. A ver, lo del gran endeudamiento por COVID. A ver, lo que pasa es que las economías, la economía global, la economía latinoamericana, pero también la economía europea y Estados Unidos, el COVID los pilló bastante endeudados. Sobre todo en Europa, endeudamiento de gobierno, también endeudamiento corporativo y también endeudamiento de las personas, ¿no es cierto?, en muchos países. Entonces, bueno, para aplicar políticas contracíclicas, para evitar el efecto de la crisis COVID, ¿no es cierto? La crisis COVID es más bien un shock de oferta. La producción cae no por una insuficiencia de demanda, sino cae porque simplemente la gente no puede ir a trabajar, porque por los lockdowns, por la necesidad de mantenerse en casa y por el distanciamiento social, le dicen a la gente no vaya a trabajar. Y si la gente no trabaja, no hay producción. No va a trabajar, no hay producción. Entonces, por eso cae la producción. Después hay un segundo efecto de segunda vuelta, que es si la gente no produce, no le pagan los salarios. Puede que los estados, sobre todo en Europa, y también en Estados Unidos, un poquito en América Latina, ha dado transferencias, pero igual la gente ha visto una caída de sus ingresos. Y por eso corta el consumo, corta inversiones, etc. Es un efecto de segunda vuelta. Bueno, para los gobiernos, para poder financiar sus déficits fiscales, que en muchos países superan el 10% del Producto Interno Bruto, 15%, necesitan financiarlo de alguna parte. Y para financiarlo de alguna parte, si no quiere ser un financiamiento inflacionario con creación de dinero y no se pueden subir mucho los impuestos en el corto plazo, va a tener que va a tener que ser con deuda. Pero si ya los países están muy endeudados, puede que no les presten. Entonces ahí hay un problema de potencial crisis de deuda. ¿No es cierto? Por ejemplo, Argentina está financiándolo porque está cerrado los mercados de capitales con creación de dinero, pero ya tiene inflación 60-70% al año. Entonces, tiene límites eso. En algunos países se puede usar emisión monetaria sin peligro si se maneja dentro de ciertos niveles de una explosión inflacionaria, pero hay que tener cuidado. Entonces, yo creo que si Minsky estuviera vivo y estuviera mirando el resto del mundo, sí, diría, ojo, y puede venir una crisis de deuda. Bueno, hay propuestas, ¿no es cierto? Los G20 ya a los países de bajo de ingresos, de países menos desarrollados, han habido perdonazos de deuda y postergación. Y es uno de los temas del Fondo Monetario Internacional, digamos, de tener esquemas de financiamiento de deuda. Economistas como Joe Stiglitz, Jeffrey Sachs, están diciendo la necesidad de reprogramar deuda, no solo reprogramar, sino que quizás perdonar el principal a países altamente endeudados. Hay toda una discusión. El momento Minsky, sí, no lo mencioné, en realidad el momento Minsky es como cuando se pasa de la fase 1, que yo he mencionado, 2, de la crisis financiera, de una situación de boom, de optimismo, de aumento de precios de activos,
a una situación donde empiezan a haber dudas. Por ejemplo, los bancos dicen, bueno, mis clientes están muy endeudados. Le hemos prestado, la reunión de directorio de los bancos dice, parece que ya estamos prestándole mucho a la gente y nos preocupan los índices de endeudamiento. Entonces, los bancos dicen, hagamos lo siguiente, pongámonos más conservadores, prudentes en los créditos que estamos entregando. Entonces, eso puede llevar a que por problemas de liquidez empiecen a bajar los precios de los activos, y si no hay precios de los activos que respalden los créditos, los bancos empiezan a cortar de nuevo el crédito, y al bajar el precio de los activos, recuerden la teoría de inversión, la eficiencia marginal de capital con respecto al precio de la oferta de bienes de capital respecto a reposición, eso cae, y cae la inversión, y si cae la inversión, cae el empleo, cae la producción, el multiplicador hace caer el consumo, y entramos en crisis. En la transición entre esos dos estados está el momento Minsky. Él nunca habló del momento de sí mismo, ¿eh? Dijo, no se autoinventó el momento Minsky, él. O sea, porque era un tipo muy sencillo, humilde, entonces no puso eso. Pero los otros le inventaron el momento Minsky, un buen nombre. Hay varios papers de eso. ¿Eh? Lance Taylor tiene un paper con O'Connor de eso. Hay varios. El Banco Central, la pregunta del Banco Central. Bueno, los bancos centrales se crearon básicamente para prestarle a los gobiernos. ¿Eh? Si uno estudia la historia de la creación de los bancos centrales, hay un paper, Woodard y otros autores, cuando fueron los 400 años del Banco de Inglaterra. Muy interesante de cómo surgieron los bancos centrales, etc. Los bancos centrales era para conseguirle financiamiento a los gobiernos, que se creó los bancos centrales, y se creó el dinero, el legal tender, la moneda de uso curso forzoso, respaldado por el Banco Central. Y se le agregó la función de prestamista de última instancia. En Estados Unidos, la crisis del pánico de 1907 no había reserva federal. Esa la armó JP Morgan y 10 banqueros que se pusieron de acuerdo y proveyeron liquidar el sistema. Pero no había un banco central. Pero en general los bancos centrales proveen liquidez, y lo vemos todo el tiempo. Bueno, están todos los problemas de azar moral, etcétera, que vemos, y redistribuciones regresivas porque inflan mucho los precios de los activos. El monetary easing, como la plata la meten a través de los bancos y las empresas compran bonos de empresas bonos de banco, tienen mucha liquidez donde la invierten, recomprándose esas acciones de ellos mismos, comprando activos financieros, no necesariamente invirtiendo en maquinaria y equipo. Eso muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Hay harta más preguntas, Andrés, así que voy a tratar de que siempre este rol de tratar de seleccionar preguntas es bien para que no terrible. sea muy difícil. Mira, hay una que se vincula justamente al momento Minsky. Si es aplicable esta teoría de Minsky, por ejemplo, a la crisis del 82. Yo creo que hay harto juego para analizar. ¿En América Latina? En América Latina, sí, la crisis del 82. La otra es una pregunta más general, es si es que, o qué rol le asignaba Minsky a las instituciones en el proceso de desarrollo, o qué aporte más genérico se puede obtener de Minsky para comprender la dinámica del capitalismo. Esa, y finalmente, es si la idea del gran banco central sin límite nos lleva a la ahora ya famosa teoría monetaria moderna. Ya. Esas tres que dan para libros cada uno, pero bueno, poder decirte. Sí, sí. No, crisis del 82. No sé si es realmente una crisis minskiana, porque fue más bien una crisis de sobreendeudamiento del sector público de América Latina. Por ejemplo, México descubrió mucho petróleo en los 70 y el gobierno mexicano se endeudó mucho y le prestaron mucho porque tenía reservas de petróleo. Bueno, Brasil, que no cayó tan fuerte. Chile, claro, Chile fue más de endeudamiento privado. Sí, ahí podría ser un poco la Minsky, porque Chile cuando fijó el tipo de cambio en el año 79, entre el 79 y 82, aumentó mucho el endeudamiento y fue privado. Y como el endeudamiento estaba en dólares, y muchos préstamos se hacían con esa plata que los dólares que llegaba se hacía para
shopping mall, construcción, etcétera, que genera ingresos en pesos, se produce el descalce de moneda. ¿No es cierto? Mi pasivo en dólares y mi activo, mi ingreso en pesos. Entonces ahí podría ser lo de Minsky, pero Minsky no le puso tanta importancia al descalce, como decía delante. Pero de alguna manera sí son minskianas en el sentido de que están basadas mucho en endeudamiento externo a la empresa, en este caso externo al país también, ¿no es cierto? En otra moneda. Porque Minsky habla de endeudamiento, financiación externa, no en el sentido de financiación internacional, sino externa a la empresa o externa a la familia, ¿no es cierto? En la del 82 fue el problema de externa al país. ¿Por qué es un problema? Porque los países no usan moneda de reserva. Entonces se endeudan en una moneda distinta a la moneda de su propio país. Y ahí vienen los problemas de deuda. Pero yo diría que en varios países, también en las Filipinas, en Turquía, fue más bien endeudamiento del sector público. Entonces no fue, Minsky estaba preocupado del endeudamiento del sector de empresas privadas. Instituciones en los países en desarrollo, bueno, por lo que yo he leído de Minsky, casi nunca mencionó a los países en desarrollo y no se metió a hablar de los bancos públicos para promover el desarrollo, ni nada de eso, que es muy importante, por supuesto. Pero no tomaría a Minsky como una cita necesariamente en eso. Pero, claro, él fue un neoinstitucionalista en algún sentido, pero nuevamente muy centrado en la institucionalidad norteamericana. Entonces no sé si lo tomaría como referente a países en desarrollo, salvo un nivel genérico de la importancia de las instituciones. Bueno, la teoría monetaria moderna, que está de moda. A ver, por lo que yo entiendo de teoría monetaria moderna, dice como que no es problema crear dinero fiduciario, que va contra todo lo que dice la teoría cuantitativa del dinero. Y bueno, uno si ha estudiado y ha vivido procesos inflacionarios, como nosotros hemos vivido muchos de nuestros países de América Latina y otros, y se ha estudiado la historia, tiene que tenerle respeto al exceso de creación de dinero, creo yo. Han habido muchas hiperinflaciones por exceso de creación de dinero. Puede que el origen no sea la creación de dinero, y toda la discusión si dinero activo o dinero pasivo. En Alemania estaba, el 23 estaban las dos escuelas, Bresciani, Turroni y Graham, ¿no es cierto? Uno que decía, mire, las reparaciones de guerra que tuvo que pagar por el Tratado de Versalles hizo que se devaluara la moneda, el marco, y eso afectó el tipo de cambio y los precios, y generó una espiral, y como los bancos centrales había un equilibrio débil, tenían que imprimir para acomodar eso, y se generó una hiperinflación. Bresciani y Turroni no, decían, no, si el origen está en los déficits fiscales, financiados con creación de dinero. Thomas Sargent también, ¿no es cierto? En el libro mío yo analizo las dos teorías y analizo todos los datos, pongo todos los datos, y efectivamente hay una gran correlación entre los precios y el dinero. La causalidad es mucho más difícil de testear, pero igual hay que tenerle un respeto al dinero. Entonces, yo creo que la teoría monetaria moderna puede tener un punto, porque ellos dicen, bueno, pero en los últimos 10 años, 12 años, ha habido mucha creación de dinero y los precios no suben. Sí, pero depende uno cómo inyecta el dinero a la economía. Si lo inyecta a la familia, puede tener inflación del IPC, índice de precio al consumidor. Si lo inyecta a los bancos, a la empresa, puede tener inflación de precios de activos. Pero no es que el dinero no cuenta, porque inflación va a haber igual. Lo que pasa es que uno es de los bienes y otros son de los activos. Entonces, no sé. No he estudiado tan a fondo la teoría monetaria moderna, pero por lo que he leído, la tomaría con un grano de sal. Perfecto. ¿Estamos, Dorotea? ¿Estamos? Estamos. Ya ves, Andrés, ya lo explotamos mucho por hoy. ¿Eh? No, como quieran, si hay un último round de preguntas, yo encantado. Y si no, como ustedes quieran. ¿Quieres tomar un par más?
Sí, hay una app, si quieres tomo una más que ha quedado dando vuelta, Sí, que es la siguiente. Debido a las críticas a la intervención del gobierno y también en base a nuevas teorías económicas escépticas de la existencia del Banco Central, como las teorías ya. libertarias más radicales, se podría eventualmente terminar con estas visiones e instituciones, el Banco Central, el control del gobierno, etcétera, y producirse una nueva Gran Depresión. Ya. Eh, Hay dos cosas ahí, quizás, en la pregunta. Eh, Efectivamente, los bancos centrales es una institución eh, controversial, creo yo, por varias razones. Primero, eh, los bancos centrales son un gran ente de poder. Quizás por eso a los libertarios no les gustan los bancos centrales. Ahora, hablando de los libertarios, se podría hablar de los libertarios de derecha y los libertarios de izquierda, si uno quiere usar la Constitución. O con libertarios libre mercadistas, tal vez mejor definición, y libertarios neosocialistas o anarcolibertarios, del anarcocapitalismo. Hay de todo. Pero a la gente que no le gusta que haya una institución con exceso de poder, los bancos centrales son una institución con mucho poder. Puede haber un error en la apreciación del presidente del Banco Central o una apreciación en el error en los consejeros de un banco central y tomar decisiones que pueden tener muchos costos, porque pueden subir la tasa de interés excesivamente, crear una recesión innecesaria. Eso ya lo decía Milton Friedman con Anna Schwartz, antes de la Gran Depresión de los 30. Dice, esta gran depresión es culpa del Banco Central de Estados Unidos, Federal Reserve. Y también él criticó la recesión del 1921, que dijo que era por el Banco Central, recientemente creado. También Hayek, que era muy enemigo de los bancos centrales. Pero otro enfoque también critica a los bancos centrales, porque todo el movimiento de criptomonedas es un movimiento muy crítico de los bancos centrales, del monopolio de los gobiernos y de bancos comerciales en la creación de dinero, por un argumento de poder y por un argumento de autonomía, de no depender de información que tiene la gente, que tienen estas instituciones sobre las preferencias de gasto de la gente. Entonces hay todas unas teorías que son interesantes verlas. Hayek tenía la teoría, hay un trabajo clásico que se llama de desnacionalización del dinero, de Denationalization of Money, que él proponía una creación de libre competencia en monedas. Esto fue antes del euro. Dijo, prefería que hubiera libre competencia en monedas más que el euro. Y que se escogiera la moneda que ofrecía más estabilidad de precio y más seguridad. Y no es necesario tener un banco central. Las otras críticas son la crítica de Minsky, que el prestamista de última instancia crea la semilla de las crisis financieras. Entonces, es un tema controversial y los bancos centrales reciben el señoriaje, que es la utilidad por tener monopolio crear de dinero. ¿Y qué es lo que hacen los primeros los bancos centrales? Pagarse buenos sueldos, porque el señoriaje, la autoridad de los bancos centrales. Y después le pasan al fisco, aparece la tesorería, o se hacen estadios y tienen choferes. Entonces, bueno, todo eso es una fuente para gente de legítima preocupación y molestia. Entonces parece banal, pero no deja de serlo. Y bueno, la otra parte de la pregunta era, José Miguel, la parte final, si podíamos hacer una crisis, Sí, si se eliminaban los bancos exactamente. centrales. Ah, Sí, pero te digo al tiro. Y la problemática de las emisiones inorgánicas para financiar... No, perdóname, estoy buscando. Acá está, perdona. Se podría eventualmente terminar con estas visiones e instituciones, Banco Central, control del gobierno, y producirse una nueva Gran Depresión. ya. Yo veo difícil una nueva Gran Depresión porque a pesar de toda la crítica, las políticas contracíclicas se siguen ocupando. Y también
difícil pensar que la institucionalidad actual se va a dejar quebrar bancos comerciales, ya sea a través de los bancos centrales o de otros mecanismos, que puede ser el fisco. No le dio una mucha posibilidad de definida como gran depresión con crisis, con quiebra de banco. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Este año hay una caída muy fuerte del PIB mundial, 6%, 7% mundial, pero en Europa más y América Latina cerca de 10%. Puede ser una depresión definida en ese sentido, pero no una gran depresión en el sentido de que no es quiebra generalizada de banco. Realmente, porque ahí las recesiones se transforman, son mucho más complicadas y mucho más difíciles de salir cuando se producen quiebras de instituciones financieras en gran escala. Y ahí hay que reconocerle que los bancos centrales cumplen un rol importante en eso, porque provee liquidez. Lo que se aprendió en la Gran Depresión del 30, que hay que aumentar la oferta monetaria cuando hay una crisis de confianza y no contraerla. Y realmente cuesta pensar que sin una distancia estilo Banco Central se pueda proveer de liquidez, pero no necesariamente. Países, por ejemplo, Panamá o Ecuador, tienen moneda unificada, o sea, usan el dólar norteamericano como moneda. Panamá no tiene banco central prácticamente, y ha podido subsistir con crisis financiera en el mundo sin banco central, porque tienen un fondo de estabilización de crisis. Ecuador, que se introdujo el año 2000, en enero del año 2000, incluso yo en esa época, cuando era director del Banco Mundial para Ecuador, Colombia, Venezuela, 3 países bien complicados, participé bastante directamente en la dolarización a pedido del presidente Maguad de Ecuador, que después le dieron un golpe de Estado, tuvo que irse, pero quedó la dolarización. Entonces, el Banco Central, el punto es que no se propuso cerrar el Banco Central de Ecuador, y de hecho el Banco Central de Ecuador existe, pero con funciones mucho más limitadas porque no emite dinero, salvo moneda, sucre, que son moneditas, pero no billetes. Entonces, perfectamente, en Hong Kong también no hay banco central. Los países que tienen dinero unificado no tienen bancos centrales, pero igual necesita tener un fondo para emergencia y necesita la regulación de las instituciones financieras, pero eso no necesariamente tiene que ser un banco central. No, es perfectamente posible no tener banco central, ¿eh? Y tener estabilidad. Perfectamente posible. Con moneda unificada, uniéndose una moneda al euro, o poniéndose al dólar, o poniéndose, bueno, algunos hablan de un patrón de criptomonedas, no son ideas más. Pero bueno, no se necesitan los bancos centrales, aunque la función habría que tenerla. O puede quedar un banco central, pero con menos poder. Es una gran temática, no es de blanco y negro, pero históricamente los bancos no siempre han existido los bancos centrales. Pero igual, en crisis pueden ser útiles para evitar quiebras, pero hay que controlarlo. Andrés, como alguien puso en el Facebook, muy bien Andrés, como siempre. Muy generoso, muy generoso. No, sin duda. Yo a gracias. todas las clases que debo y la cantidad de felicitaciones que has tenido en el chat de parte de todos y todas las asistentes. Como decía José Miguel, tú juegas en casa, así que te reitero todos los agradecimientos de participar, no solamente en este, sino que además te he visto participando en el resto de nuestra serie, y esperamos también seguir contando contigo en los diversos proyectos de ambas instituciones. Agradeciendo mucho a Andrés Solimano por su excelente presentación, como han dicho todos ustedes, gran maestro sin duda. Quisiera dejarlos invitados a todos y a todas para la próxima sesión, donde veremos al enemigo del Banco Central, como Andrés ya nos dijo, a Friedrich Hayek, que lo presentará el profesor Jorge Vergara de la Universidad de Chile.
Muchísimas gracias. Les recuerdo que las grabaciones están colgadas tanto en la página del Fondo de Cultura Económica como en la página del Instituto de Estudios Internacionales y en el YouTube de ambas instituciones. Muchísimas gracias, Andrés, y buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Dorotea. Muchas gracias, José Miguel. Un gusto estar con ustedes nuevamente y seguimos en contacto, colaborando. Un abrazo, Andrés. Que esté muy bien. Un abrazo. Gracias.